profesores que nos están, muy buenas tardes, darle la bienvenida a todos los profesores que nos están escuchando a lo largo de Chile en este nuestro tercer conversatorio que tenemos este año con personalidades, con personas interesantes, y qué buena la palabra interesante, que puedan hacer un aporte a nuestras salas de clases. Somos profesores y para nosotros es muy importante tener un mundo más ancho que el propio de las salas de clase. Es parte de la obligación que nos dejó Gabriela Mistral, que este año se cumplen 100 años de su primera publicación, Desolación, donde ella dice: traigan todo lo que pasa afuera adentro de la sala de clase. Así que, cumpliendo el mandato de la Gabriela Mistral, iniciamos este tercer conversatorio organizado por la Fundación Futuro, que hoy día nos va a llevar a un tema fascinante, desconocido y muy pertinente, que es el reino fungi, y específicamente el reino fungi en Chile. Nos acompaña Viviana Salazar. Ella es profesora de biología, una micóloga destacada. La micología es la ciencia de la área de la biología que se dedica a estudiar el reino fungi. Es miembro de cuánta organización internacional hay vinculada a este mundo. Ella es la autora del Manual de Micología Básica que nosotros usamos en la Fundación Futuro como base para nuestra lupa naturalista. Ya les vamos a contar. Ha hecho otros textos, participa ella creó la ONG Micófilos, está ahora muy entusiasmada en sacar adelante el Club Micología para Niños. En síntesis, es movida. A diferencia de los hongos, que parece que tienen poco desplazamiento a lo largo de su vida, Viviana Salazar es muy joven, pero ha hecho muchas cosas en relación. Y aquí hay una cosa bien interesante: ella no solo es experta en el mundo, en el reino fungi, como en términos de contenido, sino que además tiene una pasión por difundirlo al resto de los habitantes, y en especial al mundo de la educación. Así que estamos con la mujer en el momento exacto para hablar de el reino fungi. Vamos a ver un pequeño video para entrar en onda y vamos a tener una conversación abierta. Vamos a hacerle preguntas y respuestas a la Viviana, y luego, por Viviana, supuesto, que pueden ustedes hacerle preguntas a ella. en la presentación. Aquí estamos, ahí está Viviana Salazar, nuestra personaje con el cual vamos a conversar hoy día, y está presentando con su mano su mundo, el reino fungi del que vamos a hablar. Avanzamos. Este es el mundo, el hábitat en el cual se desarrolla el reino fungi. Esta es una fotografía de la Reserva Nacional de Llanquihue, en la región de los lagos, donde se desarrolla el bosque templado lluvioso, donde habita el reino fungi por excelencia. Entonces vamos entrando a poco en el foco, en la lupa de este mundo. Avanzamos. Aquí tenemos un entoloma verde, que lo que yo quería como destacar en esta fotografía es que uno podría pasar de largo, yo que soy distraída, y decir: aquí hay tres hojitas chiquititas. Se mezcla el mundo vegetal, el reino fungi, se conectan de hecho mucho en el interior, en sus hábitats, y uno puede creer que una hojita aquí es un hongo de los entolomas, un tipo de hongo. Avanzamos. Aquí está, esta es una fotografía preciosa, es del Instagram de Viviana, y pesca de cerca unos hongos del género Ifoloma, y en el fondo hay estos hongos azules que ustedes ven repartidos, que parecen como estrellitas. Son Mycena cyanocephala. Vamos a hablar con la Viviana qué son estos nombres, quién los pone, etcétera. Y ustedes ven al centro, el protagonista, un insecto que tiene en su hocico una rama, y el tronco y la hojita, para dar a entender que estamos en otoño. Hay una hojita ahí naranja. El mundo del reino fungi, que no viven solos, sino que viven en un hábitat donde hay muchas interacciones. Avanzamos. Aquí tenemos la vulgarmente llamada lengua de vaca en dos ángulos.
que habita pegada, se incrusta en los árboles de los bosques lluviosos y que su nombre científico es Fistulina antártica. Es endémica, tengo entendido, de nuestro territorio chileno y se llama lengua de vaca y no está mal puesto el nombre, o sea que es interesante cómo se ponen. Avanzamos. ¿No te avanza, Cecilia? Sí, yo lo veo perfecto, ustedes no, a lo mejor es un tema de conexión. Yo veo la misma lengua de vaca, no me ha avanzado. Déjenme retroceder Aquí estamos, aquí estamos. Esta es la llamada el sombrero violeta. No, estamos bien. va de Y aquí nuevo. está. No, está perfecto. Aquí está la llamada sombrero violeta. Queremos meternos en las fotografías son del Instagram de Viviana, son preciosas porque ella logra hacer como un insight en este hongo y ustedes ven que el entorno queda como difuminado y los colores, la naturaleza, la extraordinaria belleza del reino fungi. Yo lo que quería conversar con la Viviana que fundamentalmente nos avanzamos, nos aproximamos al reino fungi por la belleza y quedamos un poco atrás. Esta es la llamada papa frita, que su nombre científico es Russula sardonia, y que también habita nuestros bosques templados lluviosos chilenos. Avanzamos. Aquí hay una serie de fotografías que nos muestran la belleza, la perfección, la aproximación de la creación de la naturaleza y al medio está el logo de la ONG creada por Viviana, a la cual ustedes pueden entrar a ONG micófilos.cl, que ella nos va a contar cómo ha hecho un trabajo notable, no solo de investigación, sino que también de difusión, y en ese sentido tiene mucho que ver con el quehacer de la Fundación Futuro, que es poner estos temas aparentemente no relevantes en las salas de clases del siglo XXI. Avanzamos. Aquí tenemos dos publicaciones de Viviana Salazar a las cuales ustedes pueden entrar por internet. Una de ellas, la guía de campo hongos silvestres, comestibles, nativos de Chile. Entonces vamos a entrar a conversar cuáles sí son comestibles, cuáles son tóxicos, cómo distinguirlos. Vamos a hacerle esas preguntas más adelante a Viviana. Y el manual de micología básica que está en internet disponible, que ustedes pueden descargar, realizado en conjunto entre la ONG Micófilo y la Universidad de Concepción, y es un muy buen material para llevar a nuestras salas de clase. Hay más publicaciones de Viviana, pero estamos aquí contándoles, haciendo una breve síntesis. Avanzamos. Tenemos aquí dos fotografías preciosas. De nuevo, la belleza sorprendente, la capacidad de colores, de combinación de colores y todo lo que ocurre en los bosques chilenos sin que a veces nos demos cuenta porque andamos mirando precipitadamente hacia adelante. Y al lado está el Club de Micología, que es lo quisimos poner para contarles que esta es la nueva iniciativa en la que está muy embarcada Viviana, que está ya con el patrocinio del Ministerio de Educación y que esperamos que le vaya bien y que tiene todo que ver con nuestro mundo de los profesores. ¿Avanzamos? Aquí hay un material de la Fundación Futuro. Este es un pantallazo sobre el sitio web nuestro, que ustedes ven que arriba tiene esas pestañas, nosotros, programas educativos, material didáctico, y en material didáctico, si ustedes pinchan, van a llegar a Lupas Naturalistas, y en Lupas Naturalistas, que tiene ese logo que nosotros lo tenemos con esta como lupa, tenemos un trabajo notable realizado por la profesora de historia Ana María Banter, que nos permite entrar en el mundo de la herpetofauna de Chile, que son los anfibios y los reptiles, la entofauna, las cactáceas nativas de Chile, los peces de Rapa Nui, un trabajo realizado por la Universidad del Norte, Reino Fungi de Chile, gracias a la colaboración de Viviana, minerales de Chile, gracias a la cooperación de Milenio, de
de la Fundación Chile, animales chilenos en peligro crítico de extinción. Son solamente los animales chilenos en peligro crítico de extinción los que están en esta lupa naturalista, según el informe del Ministerio del Medio Ambiente. Y al frente tenemos los grandes naturalistas chilenos en un trabajo muy notable de recoger qué vio Rudolfo Amando Filippi, qué vio Claudio Gay, qué vio Ignacio Domeyko, todos extranjeros, alemanes, franceses, polacos, que vinieron a Chile en el siglo XIX y que fueron, yo creo, los padres, entre comillas, de los naturalistas chilenos. Hoy día hay naturalistas nacidos y criados en Chile propiamente tal, pero somos herederos de estos extranjeros que nos vinieron a Chile, que cruzaron el Atlántico y llegaron a Chile a mirarnos desde esta perspectiva, desde la naturaleza. Y está por salir otra lupa naturalista que se llama Así nos vio Charles Darwin, que estuvo recorriendo todo nuestro territorio. Este es un material y dentro de este contexto de mirar nosotros la naturaleza chilena, que lo hemos hecho a través de este material llamado Lupas Naturalistas, nos reunimos esta tarde, por eso queríamos mostrárselo. Y ahora nos vamos de lleno a conversar con Viviana Salazar, nuestra invitada de esta tarde. Aquí hay un ejemplo de cómo son las lupas. Esta es la lupa naturalista que hicimos en conjunto con la ONG Micófilos, y ahí ustedes ven, están los datos, el estado de conservación, son datos puntuales. Por supuesto que podríamos hacer una mansa enciclopedia del reino fungi en Chile. Lo nuestro es darle al profesor una lupa muy precisa, muy científica, muy clara, por eso nos asociamos bien, y a la vez muy sencilla para que el profesor descargue. Todo este material está descargable en nuestro sitio y pueda usarlo en sus clases, eh, como ayudando al profesor. No pretende ser un libro de 1000 páginas que uno lo tiene ahí y pocas veces lo puede mirar por el problema del tiempo, y los profesores tenemos mucho que hacer. Claro que ahora se nos vienen 3 semanas de vacaciones que podríamos ocupar 2 descansando. Los provoco, profesores, y uno investigando todo el material de la Fundación Futuro. Qué buena noticia sería para Chile y para nosotros, un honor. Aquí estamos, Viviana Salazar, nacida en Curanilahue. Ella sigue viviendo allá, estudió en la Universidad de Concepción. Yo les contaba que era fundadora de la ONG Micófilo, que ha hecho trabajo y que viene llegando. Ayer estaba en Fray Jorge, ¿no? En la cuarta región, Está cerca de Vallenar, cerca de muestreando hongos del Vallenar. desierto, sí. Hongos del desierto en la tercera región de Atacama. Quiero preguntarle a la Viviana, y creo que a todos nos interesa, ¿qué es el reino fungi? Y una pregunta ahí media capciosa: ¿por qué nuestros abuelos, yo podría decir mi padre que tendría 100 y tantos años, no estudió el reino fungi como tal? Ya, ¿Qué es el reino fungi? ¿Por qué hoy día estamos conversando algo que no hablaron propiamente tal nuestros antepasados? ya. Bueno, el reino fungi es un reino que agrupa a los hongos y algunas asociaciones simbióticas como los líquenes, y que incluye a todos estos organismos basados en ciertas características específicas que tienen y que los diferencian de otros reinos como el de las plantas y el de los animales, que son los más conocidos. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, se diferencian en que los hongos no pueden producir su propio alimento, haciendo fotosíntesis con el sol, el agua. Entonces ellos necesitan alimentarse a partir de otros organismos. Entonces lo hacen de una manera descomponiendo materia orgánica, sin interferir con otro organismo, parasitando algunos organismos como los digüeños que parasitan los guayes, los coihues, y también lo pueden hacer asociándose a las raíces de los árboles donde forman micorrizas y comparten alimento, los árboles con los hongos, y estos hacen que aumente la superficie de las raíces para que absorban aguas y minerales desde el suelo. Entonces, es un reino que nació hace poco, en el año 1963 aproximadamente, y es uno de los 5 reinos que están en la naturaleza, pero que no está tan incluido en el currículum nacional como debiese. A lo más se agrupa como organismos descomponedores, con las bacterias, con los protistas y otros microorganismos, pero más allá del reino fungi no se sabe en el currículum nacional.
Ahora, ¿por qué no se sabe mucho sobre los hongos o no fuimos educados tal vez en torno a ellos? Se a que no están esos contenidos abordados en textos escolares, a que la bibliografía no es tan fácil de conseguir, si bien existen muchos libros de hongos en Chile, la mayoría en el pasado se escribía en latín, en otros idiomas, en alemán, y no estaba disponible para todas las personas, pero siempre ha existido en realidad material en torno al reino fungi en Chile. Por ejemplo, Alguien se le prendió el... ahí sí. Aquí está. Tú hablabas recién, Viviana, que el reino fungi nació en 1964. ¿Antes no habían hongo en los bosques? Siempre han existido hongos en los bosques. El problema es el acceso a esa información, porque siempre se les ha dado como mucha importancia a los reinos más conocidos, plantas, animales, desde el punto de vista naturalista. Y en nuestro país igual se investigaron los hongos, pero como digo, no era como un interés creciente. Y en un inicio, micólogos italianos, alemanes, fueron los que comenzaron a investigar los hongos en Chile. De hecho, dentro de las primeras publicaciones de los hongos en Chile está Philippi, que los investigó Claudio Gay. Entonces, hay antecedentes de los hongos, pero costaba obtener tal vez esta información. De hecho, lo que iba a decir cuando comenzó a sonar el micrófono es de que Marcial Espinosa, que era un profesor de biología, que trabajó en el Museo de Historia Natural por ahí por los años 1900, 1920 y se hizo cargo de la sección criptogámica donde estaban incluidos los hongos. Tiene varias publicaciones sobre el loyo, sobre hongos comestibles, sobre algunas especies decitarias. Entonces, no se puede decir que no existían micólogos en el pasado. Sí existieron muchos micólogos, también micólogas, pero no eran tan visibilizados como Ni hoy en día. reconocidos como micólogos. Exactamente, como hoy en día que se está abordando más este reino, que tiene más interés y que por eso están surgiendo más personas o investigadores haciéndose visibles sobre la investigación en el reino fungi. Entonces, para dejar claro, los hongos han existido en los bosques desde siempre, son Sí. casi anteriores a la llegada del hombre, al hombre en la Tierra. Sin embargo, como reino, es del año 69 que lo reconoció, ¿cómo se llama? Robert Wilker, Whitaker. Whitaker, Sí, Whitaker. como Sí, un reino más. Antes era parte del reino vegetal. sí, sí, de hecho dentro de la escala evolutiva los hongos aparecieron hace más de 1.000 millones de años, antes que las plantas terrestres. O sea, las plantas terrestres no podrían haber colonizado la Tierra, producir la atmósfera que tenemos actualmente, donde nosotros podemos vivir, si no fuese por la asociación micorrística con los hongos, hace como unos Mira, 500 millones de años que aparecieron las mira, plantas. qué Entonces, los impresionante. hongos, claro, son impresionantes y se parecen mucho más a los animales que a las plantas, porque tenemos, por ejemplo, esa característica de alimentarnos de otros organismos y de que las sustancias de almacenamiento de nuestro cuerpo están compuestas de glucógeno y de algunas otras constituciones que se parecen más a los animales. Mira. Eh, Viviana, entusiasma ver tu entusiasmo en torno al reino fungi, valga la redundancia. ¿Cómo llegaste tú a este mundo? Y pregunto con su qué, ¿habrá algún profesor, una profesora ahí del colegio que cumplió un rol? En realidad, yo llegué a los hongos en la universidad, ¿ya? Siempre me gustaron más los animales y pensé que iba a ser zoóloga o veterinaria al ser adulta. Todavía me gustan los animales, pero los hongos me robaron el corazón cuando estaba haciendo mi práctica profesional como bióloga. Dentro de los profesores que me inspiraron cuando yo era pequeña, recuerdo mucho a la profesora Telvina Velázquez de Curanilahue, que fue mi profesora de primero a cuarto año básico, que me apoyaba, me defendía, yo usaba lentes desde pequeñita, entonces ahí tenía algunos dramas y ella me ayudó a creer en mí. Así que agradezco mucho. Después, en la enseñanza básica de quinto a octavo, recuerdo mucho a la profesora Gabriela Garrido, que era mi profesora jefa y de Ciencias Naturales,
Y ahí empecé con el tema del gusto por las ciencias naturales, por la naturaleza en general. Y después de la enseñanza media, la profesora Adelaida Ratia, como que fue mi profesora jefa en tercero y cuarto medio, en el Liceo Mariano Latorre de Curanilahue, y ahí como que me entusiasmé con la biología, con que quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias biológicas. Te Y bueno, agradezco, te sí. agradezco que me responda con los nombres de los profesores, porque para nosotros los profesores es muy relevante ello. Y siempre detrás de una pasión de los músicos, en la ciencia, en la literatura, en la política, hay un profesor que cumplió un rol ahí de impulsar y es muy bueno reconocerlo. Primero, para nuestra propia satisfacción y segundo, para ponernos las pilas y arremangarnos las mangas, que nos queda mucho por hacer en buscar a los micófilos del siglo XXI, que es la tarea que estás haciendo tú y que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué relevancia tiene hablar hoy de los hongos en Chile? Yo hago digo, estamos a pronto de aprobar o rechazar una nueva constitución, estamos con problemas de contaminación de cambio climático, hay guerra en Ucrania, hay sin fin de necesidades más urgentes, aparentemente, que estar hablando del reino fungi. ¿Qué sentido tiene? Bueno, educar sobre el reino fungi tiene un gran sentido porque aunque no los visibilizábamos tanto en el pasado, los hongos cumplen roles fundamentales no solo en los ecosistemas donde habitan, sino también en nuestra propia vida. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos, incluyendo lácteos, bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, el pan, que es un alimento Tan fundamental cotidiano. para muchas personas y cotidiano, que se elabora con levadura, que es un hongo microscópico, todos estos alimentos nacen a partir de los hongos. De hecho, hay ciertos detergentes líquidos que incluyen enzimas de hongos para poder lavar mucho mejor la ropa. Entonces los hongos realmente están presentes en nuestra vida diaria y en los ecosistemas. Son organismos descomponedores de materia orgánica que no solo reciclan, descomponen esta materia, sino que también la reciclan en el suelo para que pueda ser utilizada por otros microorganismos, por plantas, para poder crecer y poder desarrollarse y ser alimento para otros organismos, animales. Entonces, los hongos son muy importantes para la vida. De hecho, como digo, si no fuese por los hongos, las plantas no podrían haber colonizado la Tierra. Por lo tanto, esta atmósfera rica en el oxígeno que necesitamos los animales terrestres y los organismos terrestres en general, no existiría. No tendríamos las condiciones para vivir. La diversidad en la Tierra no sería la misma. Entonces, tienen todos estos roles y hoy en día, además de eso, ellos se encargan de comunicar los bosques a través de las micorrizas, donde los árboles más grandes, más viejos, le transfieren nutrientes a los que están más débiles, a los más jóvenes para que vayan creciendo. Se comunican si hay algún parásito, algún patógeno que los está atacando para defenderse y actúan mucho contra el cambio climático, porque ellos como almacenan CO2 ayudan al almacenamiento del CO2 en la Tierra, permiten ir como combatiendo este aumento de temperatura, mitigando este aumento de temperatura, y por lo mismo son actores fundamentales hoy en día en muchas iniciativas de restauración, de bioremediación de suelos, de descontaminación de suelos basado en hongos y en otros organismos que son microscópicos. Así que es un tema muy importante el educar a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas sobre el reino fungi y cómo ellos pueden contribuir igual a generar material como ecocuero en base de micelio de hongos. Hay hamburguesas que se están elaborando en base a hongos y que por lo mismo van a disminuir tal vez el consumo de carne, y esto va a disminuir a la vez la deforestación de las selvas tropicales y de los bosques que hoy en día se talan para criar animales, para que pastoreen. También los hongos se están utilizando mucho en hacer empaques alternativos, por ejemplo, a la plumavit.
Hoy en día con micelio de hongo se pueden fabricar empaques para botellas o para conservar ciertos alimentos en base a su micelio que se degrada y que no queda en el ambiente por muchos años dando vuelta y contaminando. Así que es un tema muy atingente el educar a las niñas y niños sobre el reino fungi. Interesante, tú hablabas de la pertinencia en cuanto está en nuestros alimentos, en detergentes, en envases que sean biodegradables y no estos Exacto. envases que manejamos nosotros, que todavía no hemos hecho conciencia de lo que significa toda la basura que estamos dejando en la tierra. Y te quería preguntar si es cierto que la penicilina creada por Fleming en la primera década, en la segunda, la primera cuarta parte del siglo XX, 1928, está producida a partir de un hongo. Exactamente, está producida a partir de un hongo que en ese entonces se llamó Penicillium notatum y que hoy se actualizó el nombre científico a Penicillium chrysogenum. Y claro, este invento de la penicilina, que en realidad ocurrió como un accidente, donde el investigador se fue a su casa un fin de semana largo, después regresó, dejó una ventana abierta y entraron esporas de un cayeron sobre una placa Petri con bacterias y él se dio cuenta que había eliminado la mitad de las bacterias en esos días que estuvo el hongo creciendo en la misma placa. Investigó qué había sucedido y ahí descubrió la penicilina. Es como un accidente que en el Fortuito, libro, claro, en la ciencia pop de Gabriel León aparecen sí. muchos accidentes que han sido grandes descubrimientos para la humanidad. Entonces ahí nació la penicilina que salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, si alguien sería de gravedad, perdía una extremidad, simplemente estaba condenado a morir por gangrena, por cualquier circunstancia. Y con el invento de la penicilina se podían recuperar, podían seguir vivos, ¿verdad? Así que fue un descubrimiento muy importante. Yo te lo marco porque todos sabemos que Fleming fue el que descubrió la penicilina. Yo no sabía que en forma fortuita, que me parece muy interesante. Tenemos claro el avance en la medicina, la revolución que significó en la medicina este antibiótico, pero no tenemos del todo, o sea, esos nexos que son interesantes para nosotros y para nuestros alumnos. Ojo, la penicilina que ustedes usaron la semana pasada, que tuviste, tiene que ver con el reino fungi. Em, Hay una cosa interesante, el reino fungi es infinito, ¿no? ¿Qué porcentaje del mundo fungi, qué porcentaje de los hongos conocemos nosotros, no nosotros, los micólogos, y cuáles son el porcentaje que no se ha estudiado, qué se espera de ellos, qué horizontes tiene la micología hacia adelante? Bueno, de acuerdo a las últimas investigaciones y a una publicación que salió el año pasado, existen alrededor de 6,28 millones de hongos en el mundo. Y de esos 6,28 millones, solo se han descrito aproximadamente un 5% que equivalen a unas 120.000, 150.000 especies en el mundo. Por lo tanto, existe mucho aún por descubrir sobre el reino fungi. Hay muchas especies que no se conocen al día de hoy en nuestro país. El último registro sobre la diversidad de hongos apunta que existen unas 3.000 especies en Chile, pero en estudios del año 1980. Por lo tanto, falta actualizar esta información y en ese registro no solo se incluyeron los macrohongos, que son los hongos que uno observa a simple vista, que forman estas callampas o fructificaciones, sino que ahí se incluyeron también hongos microscópicos que afectaban plantas porque los autores de la publicación eran fitopatólogos. Entonces, aún no se conoce cuántos hongos más hoy en día existen en el país. Hay que hacer un checklist, una actualización sobre ese tema, pero falta mucho aún por descubrir. De hecho, en cada terreno al que uno va puede estar descubriendo una nueva especie o un nuevo registro para Chile, que es cuando se registra por primera vez una especie en el país. Que tú me contabas que habían tenido una experiencia positiva en ese sentido en tu viaje ayer en Vallenar. Sí, en Vallenar encontramos un hongo que puede ser un primer registro para Chile. Así de que No igual es se quiere algo adelantar. interesante.
no puedo. Pero Mira, es sí, secreto. Por lo tanto, es un mundo. Yo estoy pensando en cómo nosotros, escribía por ahí recién Mario Roberto Busto en el chat, decía, esto no entra a las salas de clase, no entra al aula. No, no entra y es fundamental que entre y es fundamental que nosotros estemos impulsando a nuevos micólogos para que estudien esa infinidad de hongos que todavía hoy día no se conocen sus efectos tanto negativos como positivos. O sea, es de riesgo y por otro lado es una oportunidad única que hayan hongos que todavía no sepamos que nos pueden producir beneficio. claro. Cuéntanos, Viviana, que a mí me producía interés, ¿cómo es la vida diaria de un hongo en los bosques de Chile? Bueno, la vida diaria de un hongo en los bosques de Chile, de la zona sur, porque dependiendo del ambiente tienen una vida distinta, puede transcurrir en tan solo un día. Y me refiero a que a partir de una espora emerge una célula, una hifa, que forma un primordio, que es como una especie de huevito, a partir del cual sale una fructificación, ¿ya? A partir de lo cual maduran estas fructificaciones o callampas que en la misma presentación se mostraron. Entonces, en el transcurso de un día, dependiendo de la temperatura y de la humedad relativa en el ambiente, que depende mucho de la lluvia en los bosques, el hongo puede desarrollarse desde que es un bebé hasta que ya está adulto y listo para esparcir las esporas cuando el sombrero ya está expandido y las esporas están maduras. En cambio, si uno hablase de un hongo del desierto, su ciclo de vida es muy distinto, puede tardar más días y tiene otras adaptaciones para poder sobrevivir que en el sur no tienen los hongos que están adaptados a esos ecosistemas. Una vez que muere el hongo en los bosques templados lluviosos del sur, que tú dices que dura en un día su proceso, ¿qué pasa con él? ¿El hongo muerto qué rol cumple en la Claro. naturaleza? Es que en realidad el hongo en sí es el micelio que crece en el bosque o en el ambiente donde se encuentre, ya en el sustrato, que puede ser madera, el suelo. Entonces, ese es el verdadero hongo. Lo que nosotros vemos y observamos en el ciclo de vida del hongo es la parte de la fructificación, donde va creciendo para cumplir esta función de reproducirse, de liberar las esporas y posteriormente, obviamente, la fructificación muere, se descompone y vuelve a cumplir el mismo ciclo. Los hongos se pueden reproducir por medio de las esporas que vuelan con el viento, que son dispersadas por la lluvia y llegan a otros lugares, pero ese hongo que se descompone en un mismo lugar, ese micelio que se pudre, también comienza a formar otros micelios para que el hongo siga propagándose. Mm. Entonces, esa es como la misión, nada se pierde. Tú hablabas de los beneficios del hongo como en la alimentación, los detergentes y en la medicina Sí. y en la industria cosmética. ¿Qué pasa ahí con los hongos? Bueno, en la industria cosmética, igual hay hongos que los pigmentos se utilizan en maquillaje, por ejemplo. Y también en la industria cosmética, en el laboratorio de química de productos naturales de la Universidad de Concepción, donde yo estaba trabajando, igual colaboro ahora, una colega, Solange Torres, está haciendo filtros ultravioleta en base a hongos. Entonces, tiene muchas aplicaciones biotecnológicas orientadas en cosmética, en cuidado de la piel y también a nivel medicinal, no solo por el cultivo de especies de hongos comestibles, sino que también hoy en día se están desarrollando muchos productos en Chile basados en los compuestos bioactivos que tienen los hongos. Por ejemplo, el potencial anticancerígeno que tiene un hongo, cápsulas, productos liofilizados, gotas. Hay un hongo que se llama melena de león, que ayuda mucho a la memoria y se usa mucho igual y se consume ya sea en gomitas, en distintas preparaciones. Y hay hongos nativos como el Eurodiscus vitellinus, que es un parásito de coigüe que crece como si fuesen unas orejitas naranjas en las ramas de coigüe, que se descubrió hace un par de años en el mismo laboratorio donde trabajo, de que tiene un benzofurano natural que se llama fomanoxina, y este benzofurano ayuda a prevenir y combatir el Alzheimer. Entonces hay mucho potencial medicinal en los hongos.
De hecho, en la tesis de magíster que realicé en el laboratorio, encontramos que el digüeño de coihue, Citaria arioti, que se asocia igual a coihue en la zona centro-sur de Chile, como hasta la región de los lagos, de ahí tiene otros hospederos, tiene potencial medicinal contra leucemia humana. Entonces, hay mucho que se puede descubrir aún sobre el potencial medicinal de los hongos. ¿Y Chile está estudiando esto o ustedes envían estas muestras a universidades o a institutos extranjeros? Estos estudios se están realizando en el Laboratorio de Química de Productos Naturales de la Universidad de Concepción y sí se colabora con otros investigadores, ya sea que vienen a Chile y ayudan en la investigación o que a distancia van ayudando a dilucidar qué significado tiene que tenga ciertos compuestos y a publicar estos hallazgos. Extraordinario. ¿Cómo tú nos contabas, cómo se alimentan los hongos? Yo quería saber, ¿el hongo no produce su propio alimento Ujú. Sí, no lo produce. y se alimenta de, Se alimenta de azúcares principalmente, de carbohidratos, pero esos carbohidratos provienen de otros organismos. En el caso, por ejemplo, de los hongos parásitos, ellos se alimentan parasitando plantas, afectando cultivos, árboles nativos, de ahí obtienen su alimento. En el caso de hongos micorrízicos, como algunos cortinarios que se vieron en la presentación, ellos obtienen su alimento colaborando con las raíces de las plantas. Forman una asociación juntos donde el micelio envuelve las raíces y el árbol le traspasa azúcares, pero él a cambio le da agua y minerales para que el árbol pueda crecer mejor, tenga mejores defensas y no lo parasite cualquier hongo u otro microorganismo. no sé, Y en hay el un convenio, caso, un acuerdo? claro, y en el caso de los descomponedores, de los ¿Mm? hongos descomponedores, simplemente van a estar descomponiendo la materia orgánica, ya sea hojarasca, madera que está en pudrición, todo eso es su alimento. La materia orgánica. Em, yo encontré por ahí un dato que me pareció interesante. El 87 por ciento de la producción de los digueñes, ese hongo endémico chileno y parte muy importante de la dieta pehuenche, se exporta a Japón y a Estados Unidos prioritariamente. Em, ¿Cómo hacerlo o por qué no entra en las mesas nacionales chilenas? ¿Por qué no comemos digueñe nosotros aquí en un restaurante en Talca, en Valparaíso, en Cauquenes? Y en realidad, como dice la familia de los digüeñes, es uno de los hongos más colectados por poblaciones mapuche y por otros pueblos originarios hacia el sur de Chile. Estamos hablando de los alacalufes, de los selkam, de todos estos pueblos de Tierra del Fuego, porque compartimos las mismas especies con Argentina. Los mismos digüeños que crecen en Chile, que son 7 especies, las compartimos con Argentina. Entonces se consume mucho en realidad acá en la zona donde yo vivo, se salen a recolectar en primavera con la familia, con los sobrinos, los extraemos desde los árboles, después hacemos ensaladas, guisos, empanadas, así que se consumen bastante en los hogares. No sé si actualmente se esté exportando tanto porque ha sido como un descubrimiento para la población en los últimos años de que estos hongos se recolectan y se consumen, entonces ahora no es solo una tradición traspasada desde la familia, desde los abuelos, desde los papás, como es mi caso, que mi familia igual viene de campo, entonces yo por ellos tengo todo este conocimiento ancestral de los digüeñes, y de otras especies comestibles, como se ha hecho tan, o puesto tan de moda el tema de consumir hongos silvestres comestibles por su sabor y por su potencial medicinal, hoy en día hay muchas personas que salen a recolectarlos y eso a la vez es un poco triste porque muchos no saben hacerlo bien, entonces recolectan todo lo que encuentran, incluyendo los que todavía no están listos para ser colectados, que están pequeñitos, que no han dispersado esporas o que no tienen un tamaño adecuado y también dañan los árboles, porque muchas personas cortan las ramas, le pegan y eso provoca un daño al final al árbol que ya está parasitado por estos honguitos y está más frágil. Entonces sí se consume por lo menos en el sur de Chile, desde la séptima región hacia el sur,
va aumentando el consumo de digüeñes en las casas y en todas partes. Los restaurantes igual se están incluyendo, pero no sé si sea como tan masivo el consumo. Otro motivo porque es indispensable que el reino funge entre la educación es eso, que si la familia, los amigos salen a recolectar digüeñas, que está bien, que lo hagan bien, porque si no causan un daño que es casi inconsciente. Por lo tanto, saber se convierte en una manera de proteger, porque vivimos en un mundo en que todo el día hablamos del cambio climático, de proteger la naturaleza, de mirar, de relacionarnos con ella en forma más armónica, más respetuosa. Sin embargo, muchas veces la falta de información es la que hace que uno entre y saca el digüeñe antes. La Claro, cifra de que el 87% yo lo saqué de ProChile del año 2021. O sea, casi 9 de cada 10 digüeñes chilenos se exportan a un precio no muy alto porque se exporta como materia prima, no elaborado, no es un producto, en vez de consumirlo acá con los beneficios que tú muy bien nos dices que tiene para la salud y para la gastronomía y para nuestra cultura alimentaria, porque es un fruto de nuestro país y que está muy asociado todavía a localidades más pequeñas. Yo no creo que en Santiago, en Valparaíso, en Serena, en Arica, se consuma el digüeñe masivamente. Te lo digo como para tirar cómo podemos claro. también, estamos hablando de gastronomía, de medicina, de bioquímica, en lo que es el mundo de los jabones, de los productos de aseo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Roberto, la Liseta, Ana María, la Yasna, la Marcela, que somos profesores, ¿qué podemos decirle a nuestros alumnos para proteger los hongos chilenos que están en peligro de extinción? Porque si bien hay una infinidad de hongos, que tú hablabas de esa cifra sideral, de la cual conocemos muy poco, hay muchos que están en peligro crítico de extinción, según nos dice el Ministerio del Medio Ambiente. Sí, bueno, lo principal para que nuestros niños se motiven por proteger a estos organismos es, en primer lugar, educarlos sobre su importancia y darles a conocer la biodiversidad que hay en Chile, porque como estos contenidos no se abordan de manera formal en el colegio, existe muy poco conocimiento de cuáles son las especies que se encuentran amenazadas en alguna categoría de conservación, ya sea vulnerable o en peligro, y de cómo lograr proteger a estos honguitos. Entonces, creo que lo principal es enseñar sobre el tema para que ellos vayan tomando conciencia y a la vez puedan llegar a sus padres y les puedan ir inculcando la importancia de conservar el entorno en el que vivimos y los ecosistemas chilenos. ¿Y cómo enseñamos? Porque yo soy profesora de historia, yo tomo un libro de historia y enseño el periodo de la independencia y luego el inicio de la República en Chile. Tengo varios materiales, puedo mirarlo desde una perspectiva hispanista o desde una perspectiva criolla o indígena. ¿Cómo Claro. enseñar esto? Porque todos esos nombres que tú nos has dado, nosotros no los sabemos. Yo preparando esta conversación contigo, veíamos infinidad de hongos con nombres, eso también es interesante. ¿Quién le pone los nombres a los hongos? Sí, bueno, sobre lo primero de cómo enseñar, lo primero es darle herramienta a los colegas, a los profesores, para que puedan enseñar sobre el reino fungi en las aulas de clases. Y eso es como lo que queremos lograr hacer con los clubes de micología para niños, llegar con este conocimiento del reino fungi, de hongos y líquenes a las aulas de una manera tal vez más entretenida y con contenidos en un lenguaje fácil de comprender, para que los profesores tengan las herramientas y puedan educar a nuestras niñas y niños. Sobre el tema de los nombres, en realidad los nombres científicos en general están escritos en latín por una regla de el sistema binomial que se llama, para que en todos los países una especie se conozca con el mismo nombre. En algún momento los científicos, los naturalistas, los investigadores se encontraron en que en distintas localizaciones de Chile, por ejemplo, o del mundo, se podría decir digüeñe,
pero en realidad eran especies distintas. Entonces, para acabar con ese tema, se impuso el sistema binomial que lo propuso Carlos Linneo hace mucho tiempo atrás, por lo menos unos 600 años, y ahí se comenzaron a conocer los hongos, las plantas, los animales por su nombre científico, donde el primer nombre, por ejemplo, en el digüeño común, Citaria, el género, se escribe con la primera letra mayúscula en cursiva, y el apellido, que es el epíteto, se escribe con letra minúscula en cursiva. y en cursiva también. Por ejemplo, en Citaria es el género y Spinosae es el apellido del digüeñe común. ¿Por qué se llama Spinosae? Porque lo descubrió Marcial Spinoza, lo escribió por primera vez. Entonces, cada nombre tiene su significado por quién lo descubrió, o en el caso de esos honguitos azules que vimos, Micena cyanocéfala, quiere decir en latín que es una micena con la cabeza de color azul. Y así se van componiendo todos los nombres. Es Y la los, no, etimología. y los nombres vulgares, la lengua de vaca. Generalmente se dan en un lugar donde crece el hongo y que es conocido ya sea desde los pueblos originarios o que en los sectores rurales le colocaron ese nombre. En el caso de la lengua de vaca, es porque el hongo, Fistulina antártica, en la textura y cuando uno lo ve, Es de es lengua. roja, tiene pliegues como una lengua y al tocarlo tiene esa misma consistencia viscosa que una lengua. O sea, el nombre común es puesto como por sentido común, la gente se parecen, Exacto, y el nombre científico responde a esta categorización universal. claro, exactamente. Los hongos que podemos comer, los que no podemos comer, hay algo de miedo frente a los hongos. Yo prefiero no tocarlo. Uno le dice a los niños, no toquen que puede haber alguno venenoso. Claro. ¿Cómo acercarnos a eso y cómo no, que no sea el miedo o el desconocimiento nuevamente un freno a nuestro acercamiento? Claro, bueno, en cuanto a ese tema, mi profesor, tutor de pregrado, el doctor Gex Pfeiffer, siempre me decía que la población chilena era micófoba, que quiere decir que le da mucho miedo los hongos, su consumo y su estudio con respecto a otras poblaciones, por ejemplo, de Europa o de otros países Claro. más desarrollados, donde recolectan y consumen regularmente, que es micófila. Entonces, con el tema de los hongos, hasta ahora no hay descrita de que al tocar una fructificación de un hongo, una callampa, uno va a tener alguna reacción negativa o se va a envenenar. Lo que sí hay registros sobre los macrohongos es que si uno consume una especie que es tóxica o que no conoce y puede resultar tóxica, puede envenenarse con ese hongo al ingerirlo, pero no al tacto. Por lo tanto, no debería haber ningún problema si uno toca una fructificación, ¿ya? Y bueno, en el tema de recolección, siempre tratar de sacar fotografías del hongo y si se va a emplear el material para investigación científica, se puede recolectar el material, extraer el hongo del lugar o si vamos a consumirlo, porque es comestible, se puede recolectar pero de manera sostenible, solo recolectando los ejemplares maduros y siempre dejando un porcentaje para que se propague y no desaparezca en el tiempo el recurso. Entonces ahí hay todo un tema con el reconocimiento igual de las especies que son comestibles como para realizar esta recolección. Yo realizo varios talleres sobre recolección sostenible y también sobre, obviamente, reconocimiento de estos hongos comestibles. Y siempre les digo que no hay una manera mágica de saber si un hongo se come o no. Lo principal es leer, estudiar, ver el material que está publicado, las fotografías para ir reconociendo cuáles hongos se consumen o no, pero si no se tiene la certeza o se tiene miedo, esperar tal vez a tomar algún taller o participar en una excursión con algún científico que se maneje en el tema, con algún micólogo para acercarse a aprender a reconocer las especies comestibles de las venenosas. Creo que lo principal es aprender a reconocer cuáles hongos son venenosos, porque esos pueden implicar un riesgo para nuestra salud,
Hay algunos claro. hongos que crecen en plantaciones forestales, como la manita faloides, el hongo de la muerte, que es Mm, mortal. Con una cucharada, y si no se toman medidas a tiempo y no se tienen síntomas, la persona pierde los riñones, produce un muere. daño al hígado y muere. Que de hecho en los diarios, cuando aparecen estas intoxicaciones mortales, se atribuyen siempre a este hongo. Entonces es importante conocer los que son venenosos, sobre todo uno que es educador, que es profesor, porque en el colegio muchos niños a veces juegan con los hongos y pueden probarlos por jugar y intoxicarse. Y si eso sucede, no vamos a tener las herramientas de cómo auxiliarlo. Lo ideal es que cuando se intoxica un niño con un hongo, uno inmediatamente lo lleve a doctor, a un centro asistencial, y si es posible llevar un trozo, Del hongo. sacarle una fotografía al hongo que Ujú. consumió para que sea mejor el proceso de recuperación, el tratamiento, Y el de y para que reconocimiento, pues. contacten a alguien, claro, que se especialice en el tema de los hongos y pueda reconocer qué especie es para aplicar las medidas necesarias. Ese es el lado como de miedo previo que uno dice no los toquen, no los miren y como tú dices, tocarlos no causa ningún daño, solo es el consumo. Bien interesante porque a veces está esa duda. Y lo otro es la aproximación al mundo de la micología a través de la admiración de la belleza, del arte que hay atrás. Yo estoy pensando que aquí hay una profesora de arte que me está haciendo eh, eh, la belleza, o sea, reproducir, conocerlo desde el punto de vista de los colores, de la mezcla de colores, de la textura, la belleza también es una manera de acercarnos a el mundo de la micología, y no solo el miedo. Sí, exactamente. El tema del arte tiene mucho que ver igual con la apreciación del reino fungi, porque formas y colores llamativos, donde uno igual, dependiendo a los estudiantes que uno esté enfocado en educar, puede irles dando a conocer, no sé, pues la importancia que tienen, y igual también pueden hacerse varias asociaciones más allá de lo visual con un tema de poesía, igual, porque estos organismos en sí igual interconectan a otros organismos con la naturaleza, viven en estas asociaciones simbióticas, y cuando son parásitos igual tienen una razón por la que parasitan y ocasionan ciertas enfermedades. A veces para reducir poblaciones de organismos que se están convirtiendo muy numerosos, entonces vienen estos hongos o a veces virus que nos atacan como dando una alerta de que estamos propagándonos o reproduciéndonos muy rápido. Sobrepoblándonos. Exactamente, entonces todos tienen su razón de ser, y desde el punto de vista artístico, claro, hay muchas cápsulas de video, proyectos que están cobrando vida en torno a los hongos y permiten apreciarlos no solo desde el punto de vista científico, sino desde ¿Mm? un punto de vista más emocional. Emocional, artístico, literario, como tú dices, podríamos hacerle oda. Estoy pensando en cosas en la cual un profesor cualquier profesor de Chile se puede acercar. En cualquier bosque del Talca hacia el sur, ¿uno encuentra hongos? Sí, en realidad lo que hablábamos a un comienzo, de hecho en el desierto hay hongos. Nosotros podemos encontrar hongos en el desierto que están adaptados a ciertas condiciones climáticas muy áridas, por lo cual tienen formas distintas, texturas como si fuesen maderas, muy secos, capas que los cubren, esporas que son resistentes a la radiación ultravioleta para poder ser viables y propagar a la especie. Entonces encontramos bosques desde el norte hasta el sur de Chile. De hecho, incluso en islas que quedan cercanas a la Antártida se han encontrado macrohongos, porque con esto del calentamiento global están comenzando a haber nuevos registros, especies que aparecen ahora asociadas a estas islas cercanas ahí, a esos ambientes. Tú ya nos hablabas de que cumplen un rol en disminuir la contaminación, en restaurar los suelos, o sea, tienen que ver además con este macro tema con el cual estamos la humanidad entera, de este calentamiento global que nos amenaza, y aquí los hongos pequeños, y silenciosos, tienen un rol extraordinario que cumplir. Fantástica la claridad y la visión que tienes, Viviana, para poder conversar con nosotros. Yo no sé si algún profesor quiere hacer alguna pregunta.
Este es el momento para preguntar. Y va, Mario Roberto, Cecilia, Mario Roberto, ¿qué ha Muy opinado buenas tardes, Buenas tardes. señora Magdalena, profesora Viviana Salazar Vidal, tal como lo dijeron al inicio de esta exposición muy buena, como profesor de los viejos, ¿ah? En estos momentos, tenemos que desaprender lo aprendido. Mm, ¿Ah? Yo me interesé más o menos hace unos 15 años, ¿ah? Referente a este nuevo reino, porque a nosotros nos enseñaron que existía reino mineral, animal y vegetal. ¿Ah? claro. Y este es un mundo real, excelente. Imagínense que dentro de las experiencias como profesor, pese que soy profesor técnico profesional, ¿Dónde cuando hace tenía, clase Mario Roberto? y yo hago clases en Maipú, ¿ah? El colegio Hannover, ¿ah? Y participamos con los profesores en un taller de ciencia. Imagínense, yo tengo 71 años cumplidos, ¿ah? Y aprendí a conocer las imágenes, ¿ah? De nuestros hongos en unas láminas hace 60 años que editaba Mundicron. Y de ahí tuvimos que desaprender lo aprendido. Y hoy en día es un reino genial, maravilloso. Yo participo con alumnos en un curso de ciencia porque lamentablemente la enseñanza TP aquí en Chile no tiene ciencia. ¿Ah? Lamentablemente no le enseñan biología, física, química. ¿Ah? Imagínense, pero sí tenemos la disponibilidad de trabajar a través de láminas y fotografía. ¿Ah? Oportunidad, día de lluvia, sacamos nuestras viejas cámaras y máquinas y hoy en día en los celulares y nos hemos encontrado que los hongos, pese que su vida es muy corta, es demasiado maravillosa. Ahora quería hacerle una consulta a la señora Viviana Salazar. ¿Eh? ¿Qué posibilidad ha tenido usted de ir a investigar este reino fungi en cavernas al sur de Chile o en minas abandonadas, que es un reino o un subreino subterráneo que a lo mejor es distinto al que está sobre el nivel del mar, hablemos en este sentido? ¿Existe esa posibilidad o tenido la posibilidad de conocer hongos realmente que están dentro de cavernas subterráneas? Bueno, realmente no he investigado hongos específicamente de cavernas subterráneas, pero por las experiencias que me contaba mi papá, que trabajó en minas cuando era más joven, me decía de que por lo menos en Curanilahue se cultivaban muchos champiñones y hongos en estas cavernas abandonadas de mina porque tenían un ambiente húmedo y todas las condiciones necesarias para fructificar. Después me comentó igual de que hubo muchas inundaciones en algunas minas que se fueron cerrando y al final se perdió como esa costumbre de cultivar hongos y champiñones en cavernas. Pero encuentro que es algo muy interesante porque, claro, uno se centra en ciertos ecosistemas que son como más comunes, los bosques, el desierto, pero igual creo que puede encontrarse una diversidad interesante en esos lugares, al igual que en las turberas que todavía no son Mm, muy exploradas por o en las supuesto. islas como Juan Fernández. Muy Gracias, amable, profesor Busto. gracias. ¿Algún otro profesor quiere hacer alguna pregunta? La profesora Yasna levanta la mano. Yasna, ¿cómo estás? ¿Dónde haces clase? Hola, buenas tardes. Eh, Hago clase en la octava región, en la comuna de Penco, en la Escuela Forjadores de Chile. Mire, voy a ser súper sincera, la verdad es que me asusta un poco esto porque hay tantos nombres que uno como profesora desconoce de pronto y Es verdad. siempre como que mantenía la distancia cuando tenía que ver los reinos con mis niños que son de primero y segundo básico, generalmente dejaba este contenido como un poco más alejado porque uno desconoce, pero gracias a Dios y a la curiosidad y a esta instancia yo creo que hemos ido abriendo esa mirada y de alguna manera potenciando en que los niños salgan a explorar,
salgan a recorrer, salgan a conocer su entorno, porque yo vivo en Penco y es un lugar súper húmedo, súper frío. Tenemos bosque, tenemos mar, tenemos mucha diversidad para recorrer. Entonces me parece súper importante el generar estos espacios para que como profesora, aunque sea yo por lo menos de primero y segundo básico, creo que está la base para que ellos se motiven por conocer, supuesto. por explorar. Y yo siempre les contaba mi experiencia con mi abuelita, salíamos a recolectar hongos en el campo y ellos vendían los hongos. Mi abuela hacía un tratamiento tremendo, cortaban, los secaban, los lavaban y lo iban a vender. Y es, como decían ustedes, un conocimiento ancestral que se puede ir perdiendo y que es súper importante mantenerlo vigente y valorar también cómo nuestras culturas, ¿verdad? En el campo, nuestros pueblos originarios, aún mantienen vivas estas costumbres. Así es que yo de verdad que estoy con el tema de los digüeños, igual me imaginaba, ya que se acerca el tema del Año Nuevo Mapuche y todo de los pueblos originarios, el poder destacar estas tradiciones que ellos Por siguen supuesto. manteniendo. Así es que yo, la verdad es que más que una pregunta, es felicitarlos, felicitar a la Fundación porque he recibido ya algunos materiales y la verdad es que son bastante atingentes y muy orientados a desarrollar esa curiosidad en nuestros niños y en los profesores. Y que perdamos ese miedo a tanto nombre extraño que de repente uno dice, ¿cómo Carlos Linneo inventó tanta clasificación y tanto nombre que nos asusta? Pero yo creo que esto es la clave y es fundamental para perder este miedo y fomentar la curiosidad. Así que solamente dar las gracias. Gracias, Yana, a ti por tu entusiasmo y lo que tú dices, cómo puedes salir con tu alumno. Y es verdad, el inicio están los primeros años del ciclo de la educación. Para desarrollar la curiosidad, las ganas de saber, las ganas de ir a investigar. Así que se agradece. Si hay algún otro profesor que quiera hacer algún comentario. Tenemos Hugo Hola. Gárate y Amparo Hidalgo. Sí, hola, ¿me escuchan? Hugo, sí, lo escuchamos. Sí. Cuéntanos, Hola, Hugo. buenas tardes. Primero ofrezco disculpas que no tengo la opción de prender la cámara. Y eso uno siempre le recrimina a los chicos cuando estábamos online, pero ya estoy Así es. jugando con la misma. Pero ofrezco un problema técnico. Primero, agradecer a Fundación Futuro y a la profesora por su presentación. Ya, tengo tres consultas en realidad. La primera es cómo uno puede conseguir este manual de su autoría en físico, no en PDF. Y lo otro, si tienen algún catastro del mundo Antofagasta. fungi en el norte, específicamente Antofagasta, sector de Paposo. Y eso, y lo otro es porque, bueno, cuando chico uno, no sé, tenía una humedad, un tambor o algo por ahí, y aparecía de la nada un hongo y eso era como una felicidad máxima, pues yo soy del norte, entonces era una locura ver un hongo que crecía desde la nada y ahora, no sé, hace 2 semanas atrás anduve en Huilo Huilo, en parte de Temuco, y es otro, otro mundo, así que uno camina un par de metros y tiene Está una lleno. cantidad está lleno de hongo. Entonces, un poco eso, ¿cómo pueden hacer un hongo desde la nada o de una espora? O cómo, eso no entiendo mucho y las otras preguntas que ya había hecho. Eso. Ya, Gracias. gracias a ti. Bueno, con respecto a lo del manual de micología básica, en realidad hace tiempo que quiero sacar la versión impresa, pero si bien ya tengo las ilustraciones y estoy actualizando el contenido, todavía no lo he publicado impreso, pero está habilitado para descargas, tiene más de 40.000 descargas, así que igual creo que por ahora sí sirve y espero sacarlo pronto en formato impreso. Con Gracias. respecto al catastro de hongos de Antofagasta específicamente, no hay, pero sí está la tesis de mi colega Sandra Troncoso, la tesis de magíster, que se publicó el año 2020 sobre hongos desertícolas, que abarca toda una colección de especies con nombres que se han encontrado en el norte de Chile, y ahí aparecen, creo, algunos encontrados en Antofagasta. Entonces, lo que podría hacer es compartirte esa tesis para que, a ver, te voy a dejar mi correo para que me lo solicites y yo te la envío. Y así puedas tener ese conocimiento. Y respecto de lo último, es lo que hablábamos delante, de que claro,
dependiendo del ecosistema chileno donde nos encontremos, van a haber distintas condiciones que van a permitir que crezcan determinadas especies de hongos y otras no. Y realmente su aparición no es magia, simplemente es que al igual como las plantas se reproducen por semillas, que uno las ve, en el caso de los hongos, como algunos helechos, se reproducen por esporas. Entonces nosotros no podemos ver esas esporas a simple vista, pero donde ellas caen y encuentran las condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, Se van a desarrolla. eclosionar y se va a comenzar a desarrollar un micelio y después las fructificaciones de los hongos. Gracias. Sí, es Amparo, eso. Agradecido. Hola, buenas. Hola Viviana, hola Magdalena, ¿cómo están? Amparo, ¿dónde haces clase? Soy de Los Ángeles, hago en un Ya. liceo municipal, el Liceo Coeducacional de Santa María de Los Ángeles. Miren, te Cuenta. cuento un poco, Viviana. Lo que pasa es que yo soy profesora de lenguaje y yo llegué a la micología desde el gusto, desde del haberlos visto y haberme encantado, y de a poco he ido conociendo, he hecho redes con respecto a los hongos. A finales de mayo participé en el festival que hubo en Pucón. Y cuando fui al festival, estuve compartiendo con los micólogos y me traje una sensación, que siempre yo he sentido que soy como espectadora y yo necesito como aportar desde algo hacia mi gran gusto, porque de verdad yo me siento micófila así nivel Dios. Entonces, y mi cuestionamiento es, ¿cuánto hay a partir de la literatura el tema de como el reino fungi? No de literatura como científica, sino, por ejemplo, de la creación literaria, porque mi idea es que ya del próximo año instaurar quizá algún taller que esté orientado a que deje de ser de espectadora, sino que comparta mi conocimiento, porque ya llevo años en esto, entonces ya tengo conocimiento con respecto a la recolección, a la identificación. Entonces, en general, siempre, como es desconocido y no está en el aula, como que hasta mis colegas me conocen por mi gusto, por los hongos, por la cocina, etc. Eso, Viviana. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Bueno, material de divulgación sobre el reino fungi como orientado a público general tenemos bastante publicado en la página de Micófilos, que es www.micófilos.cl, donde hay una parte, una sección de material educativo y hay infografías, póster, algunos libros que hemos producido o que son de otros colegas de otros países, pero que están enfocados en abordar el reino fungi de una manera comprensiva para público general. Desde el ámbito de la literatura, del lenguaje, en realidad es poco lo que hay hecho en Chile sobre talleres, como por ejemplo hablábamos de poesías inspiradas en el reino fungi, de cómo escribir una poesía o algún otro texto literario como un cuento. Así que es un área que todavía no está muy explorada. Y en la Universidad Austral había una profesora que estaba haciendo un proyecto de cuentacuentos inspirado en el reino fungi. A ella la conocí como el año 2016. Creo que igual ha seguido por esa línea, pero como digo, no es mucho lo que hay hecho. Entonces es una parte que uno todavía puede abordar y Claro. lograr desarrollar material. También en el mundo de las artes visuales, en el mundo de la escultura, poder replicar en greda algunos hongos, acercarnos desde distintas aproximaciones y también desde el mundo de la economía. Yo te decía, si los digüeños se exportan tan masivamente, ¿cómo se exportan? ¿En qué condiciones? ¿A qué precio? ¿O no será mejor que queden en nuestro territorio? ¿O hay para exportar y para que queden acá? O sea, hay muchos acercamientos a este maravilloso mundo del reino fungi. Y yo quisiera agradecerle a la Viviana y a los profesores que nos acompañan en este conversatorio. Va a quedar grabado en nuestro sitio web, como también está grabado el conversatorio que tuvimos el mes pasado, que fue sobre la cultura chinchorro, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
y que nosotros en Chile poco o nada sabemos de ella. Y en abril tuvimos un conversatorio con Luis Poirot, el gran fotógrafo que acaba de sacar un libro de fotografía con más de 100 escritores chilenos. De nuevo, buscar alianza, llegar a la literatura a través de la fotografía, llegar al reino fungi a través del arte, la literatura, del comercio, de la simetría, decía un profesor. Ahí vimos un hongo que tenía uno podría medir la distancia y ver que todos tienen la misma distancia unos de otros. Hay ahí un universo fascinante, y agradecemos mucho, Viviana, que tan cariñosa, científica y claramente nos hayas transferido, y adiós para siempre a ese dicho, vale hongo, está fuera de moda ya. Claro. Sí, yo agradezco la oportunidad y bueno, dejo invitados a todos los que han participado en este conversatorio a seguir el Instagram de Club de Micología, que se lanzó la semana pasada. Ya tenemos más de 350 seguidores, que es un proyecto y una instancia educativa basada en el reino fungi, apoyada por Fundación Futuro, Librería Libro Verde. Educar Chile se nos está sumando y el Ministerio de Educación, así que en algún momento vamos a abrir algún formulario de inscripción para que los profesores que realmente están motivados a crear material educativo para divulgar gratuitamente el reino fungi, y también si necesitan algunas herramientas para realizar clases o talleres en los colegios, puedan irlos descargando y puedan ir sumándose a esto que significa educar a nuestras niñas y niños sobre los hongos y líquenes de Chile. Fantástico, felicitaciones, muchas gracias. Profesores se van de vacaciones, que les rinda, que descansen y que también investiguen y se metan en el sitio web de la Fundación Futuro, donde hay material por doquier para ayudar a los profesores a que hagamos clases más pertinentes y hagamos entrar temas más allá de los obvios y a veces pasados de moda a nuestras salas de clase chilenas. Quedó grabado, lo pueden ver. Un abrazo y muchas gracias a todos, en especial a la Viviana. Y mucha suerte. Gracias, abrazos. Muchas gracias a todos.